Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora. Como todos estos últimos 30 años estamos charlando con ustedes, esta vez vía galáctica, como los viejitos nos tuviéramos que acostumbrar, y charlando con un referente económico que ya hemos hablado muchas veces con él, Luis Seco, que venimos desde el estudio Broda allá a lo lejos hasta pasar por la función pública y hasta en este momento que está en la actividad privada, ¿verdad? ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por comunicarte conmigo. Y eso de allá a lo lejos me suena a que estoy viejo ya, pero bueno, es la verdad, no lo podemos evitar, digo. Estamos los dos un poquito más sacados, nada más. Nada más. Bueno, Luis, hablemos un poco de la micro, ¿cómo ves la micro del gobierno de Milei? ¿Y qué cambios harías si es que hay Mira, que yo, hacerles? digamos, cuando últimamente siempre cito lo mismo, es un tweet de Hernán Lacunza de hace un par de semanas, Ajá, un mes ya, en el cual Hernán decía, si veo que hay un problema en una fábrica de neumáticos, en una que hace leche, en otra que hace carne, en otra que hace clavos o metalmecánica. Y bueno, ya no es tan micro, sino que el problema parece más macro, ¿no? claro, obvio. Galletitas el otro día, digo. O Sí, sea, sí, la sí, sensación claro. que tenemos muchos economistas es que no es una cuestión de ausencia de políticas industriales o sectoriales, o lo que se llama más en general políticas productivas, sino que lo que tal vez necesita alguna revisión en la macro, no en cuanto a su rumbo. Yo creo que tiene que seguir siendo la prioridad número uno del gobierno el control de la inflación. Eso sería un error enorme abandonarlo, sería un error enorme hacer políticas que pongan en juego el superávit fiscal. Eh, pero tal vez la configuración de política cambiaria y monetaria no sea la más, o por lo menos la más adecuada para minimizar los costos, ¿no? de esa desinflación. Claro. Eh, Bueno, entonces, de hecho se está demostrando que no. claro, y La entonces ahí desinflación accedo. paró y ahora empieza un leve ascendente que parece que va a ser bastante complicado el mantener o bajar. Mira, yo creo que probablemente el dato de abril que conozcamos ahora en una semana va a dar mejor que lo que dio marzo, pero eso no, viste, juzgar la fortaleza del programa por un dato no es lo correcto. Vos tenés razón, la tendencia desde mayo del año pasado ha sido al alza. Eh, a mí me preocupa mucho que el gobierno siente que basta con que aplicarle tiempo a su programa y que el programa va a dar los resultados deseados. Por eso pide paciencia, por eso nos corre un poco la cancha, pero básicamente el arco, pero básicamente siempre nos dice, bueno, dentro de poco la inflación va a empezar con un cero. Eh, y a mí me parece que tal vez, más allá de que creo que todas esas promesas son innecesarias, no se gana nada y sobre todo se pierde mucho, tal vez en materia de credibilidad. Eh, yo creo que acá lo que está en discusión de parte de muchos economistas es el régimen cambiario y su correlato en el régimen monetario, ¿no? Claro, La coincido. cuarta fase, sí, la cuarta fase, acordate que vamos por la cuarta fase. En su momento el ministro había dicho que eran dos, que la primera era la del ajuste y cambio de precios activos y terminaba antes de la mitad de 2024 y ya vamos por la cuarta y el ministro sigue diciendo que todavía está pendiente la corrección de precios activos. Entonces, eso que luce muy raro es básicamente que vos sepas cuánto valen tus cosas, o sea, cuánto vale tu hora de trabajo, cuánto
tenés que cobrarle la publicidad a tus sponsors, cuánto, o sea, cada uno en su lugar, tener una idea acabada, decir, bueno, lo mío en términos de otra cosa, qué sé yo, en términos de energía para que tiene energía, en términos de salario que es intensivo en salario, en términos de algún insumo crítico, el acero o el plástico o el petróleo para otro, sepa bien cuánto vale. Y eso cuando no está del todo corregido, y hay correcciones pendientes, se complica mucho. Y sobre todo cuando está la presunción de que uno de los precios que tiene que corregirse es el del dólar, ¿no? Claro, Entonces, sí, es como que empieza a generarse todo esto que conocemos como correcciones de precio activo, inercia inflacionaria, o sea, esto que hace que sea tan difícil seguir bajando en inflación. Entonces, me parece que el diseño de fases, yo sería de la partida de que se termine pronto, porque si no es como que siempre queda Yo te digo la verdad, creo que lo hablé la última vez con vos no hace cuántos meses, pero yo te decía, a mí más que preguntarme sobre la fase actual, me preguntan de la próxima. O obvio, sea, obvio. porque es como que te genera siempre la expectativa de decir, bueno, ¿y qué pasa si esto cambia? Si esto... Y esto tiene una correlato, y vuelvo al tema inicial tuyo, que es la cuestión más micro, la cuestión de las empresas. Cuando uno no sabe si los precios que está viendo hoy son permanentes o transitorios, lo que sucede es que se frena toda la toma de decisiones, porque vos imagínate que vos sos un tipo que Claro, claro. tiene sus ahorros, ¿viste? Dice, bueno, a mí la verdad que soy en este sector soy competitivo, me puede ir bien. Si pongo un poco más de guita en la empresa, contrato algún turno adicional o empiezo a comprar insumos para producir o poner tal o cual línea en funcionamiento, tengo cómo hacerlo, ya sea porque tiene la plata, tiene los ahorros o se puede endeudar. Ese tipo, si no sabe lo que vale bien su producto en términos del insumo, en términos de trabajo y demás, lo más probable es que no haga nada y que diga, che, espere, y si tiene que vender dólares, ni te digo, porque el tipo piensa, voy a vender dólares a 1.400 y no sé si va a seguir en 1.400, si va a tener que subir porque es insostenible este nivel con todo lo No, no, caro y que está en a dólares. su vez el cambio de costos dentro de las empresas. No nos olvidemos que hubo un gran ajuste impresionante de servicios públicos, que si bien han anulado subsidios y estamos todos de acuerdo, en este momento es lo que ha hecho una restricción en el mercado interno, debido a que no crecieron sus ingresos de la misma manera que crecieron lo destinado a los insumos como luz, gas, teléfono y demás. Y transporte, ni hablar. Bueno, imagínate que vos sabés que el ministro, lo escuchás al ministro y el ministro te dice, todavía están pendientes las Sí, correcciones de expectativas, y vos decís, bueno, hasta te que no sepa asusta, bien. claro. No sé si te asusta, pero un hombre de años en una empresa en Argentina que sobrevivió y demás sabe que tiene que ser cauteloso, sobre todo cuando escucha que el ministro le dice, mire que yo no sé dónde va a quedar su precio, porque eso es lo que me está diciendo, Claro, en claro, cuánto por van a quedar supuesto. todos los costos que vos enumeraste. Y entonces, ahí, obviamente, ahí vienen dos grupos, ¿no? Está el grupo que dice, no me dan más las espaldas, no me dan, mejor dicho, no me da más el bolsillo, no la puedo seguir poniendo, freno acá y ahí destruís un montón de valor porque tenés que cerrar la empresa. Así es. O decís, bueno, me la juego, me la aguanto un tiempo más y espero. Ujú. Ahora esa espera es más pasiva, yo no veo que haya una espera activa. Obviamente hay empresas que son estratégicas, que son grandes, estos periodos siempre, y lo habrás visto y lo habrás comentado, se utilizan mucho para ganar cuota de mercado comprando competidores, comprando empresas, agregando alguna línea de producción que antes no tenían. Lo estamos viendo, los empresarios argentinos más grandes están haciendo eso, ¿no? Están Y comprando sí, empresas, algunas extranjeras que se van o están comprando competidores y absorbiendo competidores. Digamos, eso sí va a pasar y va a seguir pasando. Obviamente, el sector es estratégico, la inversión va a estar, el RIGI genera compromisos también ineludibles en cuanto a los compromisos de inversión establecidos para haber accedido al régimen. Así que vamos a tener algo de movimiento, pero a mí me preocupa mucho que dure más tiempo esta etapa correctiva. La fase 4 era una fase en la cual el tipo de cambio no se iba a apreciar, porque acordate que la fase 4 era, bueno, vamos a ajustar las bandas con la inflación de forma tal de que así no se es. atrasa, como se hizo en la jerga. A mí no me gusta hablar de atraso, pero es como se dice, pero básicamente que el dólar suba menos que lo que suben los precios, entonces las bandas le iban a permitir. Pero sin embargo, lo primero que vimos fue el Banco Central comprando Comprando, comprando. sistemáticamente abajo de la banda y Sí, incluyendo de pero alguna ahí vamos un poco a la mezcla, ¿no? Porque el Banco Central compra dólares, compra dólares, compra dólares,
pero esos dólares se destinan al pago de deuda porque no estamos abiertos al mercado de capitales en el exterior con menores tasas por la falta de el baja de riesgo país para poder incrementarlo si es que nos quieren prestar. Y entonces ahí estás en una encerrona. Sí, digamos, en realidad es un programa con frazadas cortas por todos lados, ¿no? Uh -huh. Sábanas y frazadas cortas. Eh, yo creo que el gobierno tiene que generar lo que no ha logrado hasta ahora, que es un cambio de expectativas. Yo creo que apuesta viste, como a meterte a granitos en la caja. Uno lo lee todos los fines de semana en las editoriales políticas de Argentina, que dicen, bueno, el gobierno cree que le pedían que ganara elecciones, la ganó, que pagara la deuda, la pagó, que aprobara el presupuesto, lo aprobó, que aprobara alguna ley, la aprobó. O sea, es como que va pidiendo, viste, le vamos pidiendo cosas y bueno, che, dice, yo te hago el delivery de todo lo que me pedís, ¿por qué no confías? ¿No? Entonces dice, bueno, la política, la corrupción, ese es otro tema importante, porque seamos honestos, Raúl, los gobiernos Pasó a ser número uno hoy. sí, los gobiernos que están sospechados, que, viste, o que no pueden explicar bien las cosas, en general se deslegitiman, ¿no? Y un gobierno con menor legitimidad pierde potencia a la hora de pedir paciencia, pierde potencia a la hora de pedir, decir, bánquense un tiempo más el ajuste, pierde potencia en el caso incluso de si vaya a anunciar algo. Por lo tanto, yo creo que este gobierno tiene que salir rápido de esta encerrona en la cual él mismo se metió. Sinceramente, no creo que sea, no creo No, en la y esperanza. con una tremenda suerte de una oposición totalmente disgregada, Sí, por distorsionada, supuesto. ¿no? Y sin liderazgo absoluto. Entonces, No, y es como, sin ideas, ¿no? Porque sin, más allá de los obvio. liderazgos, si uno dijera, hubiera un think tank o algo que dijera, bueno, mirá, acá hay una alternativa. O sea, el gran tema es que por eso preocupa tanto la situación, porque uno siente que no hay una alternativa, ni siquiera pensada o estudiada que sea capaz de cambiar un poco el clima. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que retomar la iniciativa en materia macro, como te decía al principio, o sea, corrigiendo, a mi juicio, el tema cambiario y monetario y dejando de lado por completo el diseño de fases. Y después tiene que retomar la iniciativa en materia política y no creo que que se logre eso con una conferencia de prensa viste, lo que yo llamo la política de las fotos, ¿no? Esta idea de que mostrás la foto de un gobierno trabajando, unido, qué sé yo, y que eso cambia por completo las cosas. Eso ya, esa etapa se pasó, me parece. Mandamos a una pequeña pausa y seguimos, Luis, por favor. ¿Cómo no? Sí. Gracias. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Continuamos directamente con la macro y yo me pregunto a su vez, este mercado interno se retrae, que se retrae por dos motivos, según la gente y según el bulbo. Un lado es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios o de las retribuciones, pongámoslo así, y por otro lado, que yo creo personalmente que le han cambiado la torta de consumo, con un gran crecimiento en los servicios públicos, con un gran crecimiento de IVA. Cuando a mí el presidente me dice que bajó impuestos, yo le recordaría que el Metrogas aumentó 700% con un IVA adentro, que aumentó 700% también, ¿no? Es eso. ¿Cómo podés revertirlo con este esquema? Mirá, el ABC de la economía te indica que para poder pagar buenos salarios, o sea, salarios que estén claramente por, por arriba de la línea de pobreza, ¿no? Tenemos muchos trabajadores que se Sí, desloman sí, ni hablar. todos los días y no llegan.
El ABC de la economía 101, como se dice, o sea, yo creo que te diría casi hasta el primer capítulo de economía, uno aprende que para poder pagar buenos salarios tenés que invertir mucho. O sea, no hay escapatoria. Los países que mejores salarios tienen son los países que más invierten. ¿Por qué? Porque son los países más productivos y la productividad es sinónimo de salarios altos. Ahora, Argentina, hoy, cuando vos mirás la inversión a precios de corrientes, invertimos 15 puntos del PBI. Si querés lo pones a precio del 2004, te da 17, 18 puntos. Ahora, los países con milagro, como el que menciona Milei de la Argentina del milagro, esos países invierten 30 puntos del PBI, o sea, invierten el doble. Entonces, volvemos al tema anterior. ¿Cómo haces? Vamos a decir, ¿cómo haces para que esto cambie? Primero, no es automático. Pero tampoco podés quedarte 3 años esperando que vengan las inversiones. O sea, algo te tenés que mover, decir, bueno, mirá, tengo la plataforma, hice lo impensado, la sociedad todavía me acompaña, un poco menos ahora, pero todavía lo acompaña el presidente. Y se tiene que preguntar por qué todavía cuesta tanto ese despegue, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene que ver con las consistencias macro. No creo que tenga que ver tanto con la falta de políticas micro, como te decía antes. Hoy se suma la situación, la dinámica política interna del gobierno, pero creo que hay que trabajar en eso, es decir, bueno, no es cuestión de decir, che, me piden todo y no me creen. Me hace acordar un viejo reflexión de Aníbal Fernández cuando dijo, cuando era jefe de gabinete, ministro de Interior, con Cristina Kirchner, dice, yo no entiendo, le damos todo y no nos votan. Bueno, pero, digamos, algo, Se ve que algo estará, algo falla, sí. algo está fallando. Entonces yo digo, y a mí me parece, desde el punto de vista del diagnóstico, es que lo que está fallando no es ¿cómo te podría decir? Las políticas ortodoxas o el mercado o la idea de un Estado chico, eficiente, que cumple solo con sus funciones que son ineludibles, sino que lo que está faltando es una ejecución un poco más fina, ¿sí? Y una mejora de las políticas de estabilización de corto plazo. Después eso va a traer, ahora, también, viste, digamos, uno dice, el presidente no nos puede pedir paciencia. Bueno, un economista sentado acá tampoco, ¿no? Porque es la realidad. Pero tenemos que ser conscientes. Yo creo que el gobierno no vendió bien esa historia de que llevaba bastante tiempo, de que iba a Exacto, demandar tiempo. exacto. No, y Eh, además yo creo que hoy también la duda es cuando habla un Milei vehemente y empieza a tirar datos que muchas veces algunas la sociedad no entiende y otras los que entienden saben que no son ciertos en algunos casos, y el ministro de Economía por otro lado tira otros datos. Entonces, ¿a quién tenemos que esperar? ¿A Caputo o a Javier? Ese es el tema también. yo en términos, sí, es un problema porque muchas veces Caputo, Bausili y el resto del equipo económico tienen que armar argumentos para convalidar los dichos del Exacto, presidente, ¿no? Y eso tampoco es bueno, porque, eh, no, exacto. yo sinceramente, mirá, lo hablé, creo haberlo hablado con vos. Yo creo que este problema tiene, aparte de los problemas de política interna, de la sospecha de corrupción, eh, la falta de ejecución, tiene un problema de comunicación también. Yo creo que no es un buen, más allá de que parece una ridiculez lo que te digo, porque No, no. ganaron las elecciones como la ganaron, en base a una comunicación muy efectiva y demás. Yo creo que gobernando han sido malos comunicando. El presidente, mira, yo recuerdo una vieja entrevista de Carlos Pañi a Fernando Enrique Cardoso que le dice, bueno, escúcheme, usted cambió Brasil. Entonces el tipo lo frena en seco, ya siendo expresidente, y le dice, no, no, espere, espere, yo no. Mire, yo sé, fui ministro de Economía, después fui presidente, algunas cosas entiendo, pero yo tenía un ministro de Economía, un presidente del Banco Central, y ellos me decían lo que iban a hacer, y ¿sabe que yo qué hacía? Y explicaba, le contaba a la gente, le decía qué tenía que esperar, cuáles eran los beneficios, cuáles eran los costos. Bueno, eso debería ser el rol de Javier Milei, si es que, como todos dicen, es un gran comunicador, ¿no? Y dejar el laburo No, de los números. todo lo dice él. Todo no lo Bueno, dice. Claro. pero asumamos que él lo dice porque los demás lo dicen. Hagamos Bueno, esa, está bien. si quieren, seamos concesivos. Pero digo, ¿me entiendes? O sea, yo digo, la lógica de la comunicación de la cosa pública, del gobierno, es un arte.
Obvio. Entonces, vos no le podés exigir, por ejemplo, vos de todos tus años, vos no le podés exigir a tu audiencia que te crean. ¿Cómo haces para que te crean? Y son años Exactamente, sí, de saber obviamente. comunicar. Bueno, Milei tiene que, digamos, ya es presidente, entonces tiene que hablar y comunicarse como un presidente. Y lo que me parece que tiene que hacer es esa tarea, ¿no? No tratar de, viste, de hablar desde un pedestal donde solo la verdad lo asiste, a él lo asiste y al resto de los humanos no. Esta idea del 5 y el Sí. 95%, los mandriles, los ignorantes, las basuras inmundas, porque piensan distinto. Digo, Sí, eso nada aporta, eso no no, aporta no, nada. y no aporta, y ahora se nota, porque sabe cuál es la diferencia. Mientras todo andaba bien, y hasta Lucía, hasta, si se quiere, hasta simpático. Simpático, sí. Y la gente. Ahora, cuando las cosas empiezan a no andar tan bien, vos te das cuenta que eso ha sido y es un problema en términos de administración de las dinámicas económicas y políticas. Entonces, yo espero, yo lo conozco a Milei de hace mucho tiempo, después está medio enemistado, bueno, él se enemistan con todo el mundo, eso se acuerda de Perdón, la vieja Italia. perdón. Somos hermanos gemelos porque yo prácticamente allá por el 2015, 2016, éramos, y tengo varios libros de él y Giacomini para mi gran amigo, y ahora somos traidores porque decimos que esto no anda de repente, ¿no? O sea, O hacemos alguna observación o tenemos alguna claro, discusión, no que importa, de eso tenemos derecho a hacerlo, tenemos derecho a hacerlo. dejémoslo de lado por un momento. Pero yo creo que, yo Javier creo que es un tipo inteligente. Y Ahora pero hay leo, que ver qué campanas le suenan y quiénes quiere escuchar. claro, leo con preocupación los diarios de este fin de semana donde tantos periodistas creíbles dicen que los que lo rodean lo ven mal, lo ven ofuscado, lo ven violento. Digo, hay que contenerlo un poco, hay que ayudarlo a atravesar. Siempre los gobiernos, yo he estado en algún gobierno y son los momentos difíciles donde cierta gente es la que tiene que tener la tarea de decir, bueno, presidente, mire, Sí, está pero la pasando esto. tranquilidad, Luis, la tranquilidad te la da el saber que estás haciendo las cosas bien. Bueno, pero Cuando vos estás ofuscado contra el mundo, significa que vos estás haciendo las cosas mal. pero ahí yo creo que él tiene de dónde agarrarse. Yo por ahí discrepo con muchos porque yo creo que él a muchas cosas la está haciendo bien. No, El no, estamos problema de es acuerdo, estamos de acuerdo. Pero lo ofusca lo que le pueden criticar, que siempre va a haber crítica de todas las políticas públicas que asume un presidente, y que son muchísimas. Obviamente puede tener errores. Y lo que engrandece es reconocer sus errores y corregirlo. Para eso tiene un montón de gente con quien consultar, si quisiera. De hecho, con De Pablo consulta permanentemente. Yo creo que la etapa, no pasamos el punto de no retorno. Yo creo que todavía este programa tiene, tiene chance de ser exitoso, pero no creo que eso se alcance pasivamente. Yo creo que el gobierno tiene que tener una actitud proactiva. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los paquetazos, los paquetes económicos? Así Bueno, es. el gobierno no tiene esa visión. Este gobierno tiene la idea de que usted puede ir construyendo de a poco. A mi juicio, hace falta un paquetazo. Sí, bueno, a ver, vengan todos, díganme todo lo que hay. Y entonces llenar 7 páginas como era antes ¿Qué de hacemos? ámbito Sí, financiero, que digamos, imagínense, no sé, estar 3 minutos dándole la vuelta a un scrolling de Infobae o de sí, Cronista sí, claro, claro. y 2 ediciones, doble edición de La Nación y Clarín porque no dieron abasto con la primera. Digo, masazo, ¿viste? Sobre las expectativas. Y bueno, muchachos, miren, acá. Está bien. Acá tienen todo lo que tenemos Lo en que se carpeta necesita. y esto es todo lo que nosotros creemos que hace falta para que ustedes me crean. Sin enojos, sin un pedido infundado. ¿No? Decía, esto es lo que vamos a hacer a Sin partir de adjetivos ahora. calificativos. Estas son las Simplemente, leyes que claro. vamos a mandar y esto es el cambio que hacemos en política monetaria, en política fiscal y en política cambiaria. Acá lo tienen acordado con el fondo, todo por el momento. Eso podría generar un cambio de expectativas del tipo Sí, que desde ya. Sí, claro. después veremos en la práctica si el programa va Si el efecto funciona o no. claro, si tiene el resultado deseado o no. Pero lo que me preocupa a mí es esta dificultad que ha tenido el gobierno desde el vamos en afectar positivamente las expectativas, de decir, bueno, esta vez sí creo que es diferente. Y ahí donde le doy un adicional, no sé cómo estamos de tiempo, pero Está bien. eh, el- a mí lo que me preocupa de esta coyuntura crítica en la que estamos
Fíjese que no dije crisis, ¿no? Sino una coyuntura crítica, o sea, una sensación de que alguna definición tiene que haber. eh, es que el escenario preelecciones del 2025 era bastante lógico que todo el mundo lo dijera, bueno, vamos a esperar hasta las elecciones. O sea, ver para qué, decir, bueno, si Milei, después de todo lo que hizo, y subrayo el todo, tiene el apoyo popular, bueno, esta vez sí, digamos, Claro. pueden votar, ¿no? El problema es que esa bisagra, lamentablemente, para todos, no para el gobierno, sino para todos nosotros también, se está corriendo al 2027. Y es Así bastante es. evidente. Uno empieza a escuchar, y bueno, tenemos que ver, vamos a ver qué pasa. Con una Eh, memoria de Macri, que había exactamente, sido una situación similar en la de medio término, y exactamente, los muchachos ya habían subido a los micros a festejar. exactamente. Y terminamos con una presidencia Y terrible del país. la complacencia a veces es mala consejera, ¿no? Porque uno se vuelve conformista y dice, bueno, ya está. Mi ley yo creo que en algún momento debe haber sentido, en noviembre, diciembre del año pasado, dice, bueno, ya está, voy a ser reelecto, digamos, tenemos que ver cómo transitamos y con quién nos unimos de acá hasta la reelección. Ahora, me parece que el hecho este de que la bisagra empieza a correrse lentamente hacia el 2027 Ujú. es el elemento más preocupante, si usted me preguntara a mí hoy, ¿no? Porque eso, salvo que uno logre ese cambio, ese clic de El expectativa clic que muy vos rápido, decís, el clic que vos sí. decís, que es Eh, necesario. si uno no lo logra, y vengo hablando de este clic de expectativa casi de un año y medio atrás, más o Y menos, sí, y sí. me parece que, digamos, ya va a ser inexorable que la economía, y bueno, quede un poco empantanada esperando las elecciones del 2027, ¿no? Y eso es una espera demasiado larga para mucha gente, sobre todo que está en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Exactamente. Bueno, Luis, gracias, se nos acabó el tiempo, pero desde ya, como siempre, la charla de café hermosa que tenemos con vos y coincidimos prácticamente en todo. Esperemos que eso se nos dé por el bien de todos nosotros. Pues ya no se trata de ellos, se trata de No, yo nosotros. creo que acá Claro, nunca hay, por lo menos de mi parte, nunca hay un ellos y un nosotros, digamos. Yo siempre no, digo, claro, siempre porque digo, hemos pasado muchas votaciones, hemos desde pasado que muchas tengo, votaciones. y yo desde que tengo memoria profesional, o sea, desde que me dedico a esto fui criticado por Alfonsín, criticado por Kirchner, nombrado por Kirchner, ahora por Milei. O sea, digo, a esta altura de mi vida, digamos, está claro que yo lo que digo es para el bien de todos, no para perjudicar a Obviamente, nadie. obviamente. Y los periodistas que nos dedicamos, ya hace 30 años que tenemos este programa, con lo cual hemos pasado de Menem hasta ahora, y siempre teóricamente fuimos catalogados de anti. Anti nada, o sea, realmente era decir, esto está bien, esto está mal. Nada más, eso no significa ser anti. Sí, hay una Significa discusión, aportar ¿no? un granito de arena, ¿verdad? Siempre se plantea esa discusión, hasta dónde uno puede ser crítico incluso de aquello que uno apoya o que le gustaría Claro, claro, realmente. Y yo creo que a veces yo aprendí mucho de mi madre, que era maestra, y decía siempre, yo le exijo más al que creo que me puede dar más. claro. Y me parece que eso yo no lo veo mal. No, Sobre no. todo cuando, sobre todo cuando también le exigís al que no le... eh, Estamos diciendo exigirle un poco más, no, no exigirle, claro, ¿no? no, no, exigirle a todos, a más Claro, que rinde más, obviamente. exactamente. Entonces me parece que mi ley estamos en condiciones de exigirle un poco más porque la Sí, convicción que ha mostrado hasta acá es una buena medida de eso, ¿no? exactamente. Muchísimas gracias, Luis, por toda esta tarde que nos brindaste y próximamente trataremos de hablar a ver cómo llegamos al 2027. ¿Eh? Falta, Un yo abrazo me- muy grande y gracias falta mucho. por la lección, profesor. Un placer. Hasta pronto. Gracias igualmente. Para ustedes todo. Hoy una charla con un especialista, como siempre es Luis Seco, y que nos habló de todo un poco, política, economía, macro, micro, y los problemas que los argentinos vamos a tener dentro de muy poquito cuando tengamos que volver a elegir y que tengamos memoria. Ese es el único problema, que tengamos memoria. No nos olvidemos que llegamos a Alberto Fernández, ¿eh? Es llegar bien abajo. Buenas tardes a todos. Nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.